Oye, y con esto de la fragilidad, se me viene al tiro a la cabeza el tema como de lo precario, tu Ujú. arte precario, que es bien distintivo tuyo y bien original en el sentido que empiezas a hacer un tipo de cuestión que después posteriormente alguna gente asoció con land art, con arte povera, que se instalaron como etiquetas prestigiosas, pero que tú lo estás desarrollando ignorando este otro tipo de cuestiones, a veces incluso con anticipación. Ujú. Entonces me gustaría entender cómo llegaste a eso, qué significa para ti. Y cuando apareció en el mapa el arte povera, el land art, tú dijiste aquí hay sintonía, son compañeros de ruta, lo que yo hago es distinto. Sí, está buena la pregunta. Mira, lo precario para mí empezó en la playa de Concón. Eh, yo, como todas las niñas, andaba en bikini, muerta de frío con esos vientos helados que en el verano chileno y en ese mar heladísimo. Y de pronto sentí así como si el viento me envolviera, que en vez de pasar a lo largo mío, el viento como que se envolvía como si fuera una especie de serpiente en mi cintura. Entonces todo mi arte nace de que en ese momento yo dije, ¿pero qué es esto? Y me di vuelta y fue como si hubiera visto la mar, como dicen los pescadores, por primera vez. Y sentí que todo lo que vivía tenía conciencia. Veía como yo veía, pero más. Entonces caí rendida frente a esa increíble realización de que todo no solamente estaba vivo, sino que todo tenía, como si dijéramos en términos humanos, percepción. Entonces recogí un palito y lo planté para que la marea alta lo borrara. Entonces lo precario es como la conciencia de que nuestra conciencia participa de las otras conciencias y que todo desaparece para que algo más pueda surgir. O sea, hay algo con la muerte también, en el sentido que, está vivo lo que va a morir, digamos. Exactamente. Eh, La muerte y la vida son una sola cosa, que es lo más andino, lo más profundamente indígena de América, es esa noción de que la muerte y la vida no están realmente separadas, sino que la una está integrada con la otra. Y tú piensas, por ejemplo, los grandes poetas chilenos, Nicanor Parra, el mismo Huidobro, también está Neruda, es decir, los poetas mapuches, ni qué decir. Hay esa conciencia de la muerte-vida en todo momento, especialmente en lo erótico, especialmente en todo lo que tiene que ver con el cuerpo. O sea, esa precariedad es como a la misma vez el origen del gozo, el origen de la libertad total. Porque si tú sabes que todo se está muriendo, tú no puedes ser esclavo. ¿Para qué vas a ser esclavo? Oye, cuando aparece povera y land art, ¿tú dijiste no estoy sola o No, andan por otra ruta? Parece pensé todo lo similar, pero contrario. no. Pensé todo lo Ya. contrario. Me parece fantástico que me lo preguntes. Por ejemplo, cuando primero me enteré que existía el arte pobre, dije, qué maravilloso. Esto parece que es igual a lo que hago yo. Y cuando ya estaba en Europa y empiezo a ver grandes libros, tremendos museos, grandes colecciones, que vendían sus cosas en millones de dólares, dije yo, es lo mismo pero es al revés. ¿Te fijas? Porque ya está integrado al sistema comercial. En cambio, lo precario, yo pasé 50 años haciendo obra precaria y sigo haciendo obra precaria y eso es incomerciable. ¿Te fijas? Porque no es manejable en ese mundo. Lo mismo con el land art. Efectivamente, lo precario empieza antes que el land art. Entonces, cuando aparece el land art, lo mismo. El deslumbramiento de ver qué fantástico, gente que también trabaja en el paisaje, pero ellos compraban la tierra. ¿Te fijas? Entonces entonces ahí o usaban gigantescas maquinarias o alteraban el paisaje en forma total. Entonces es como una versión hemisferio norte y una versión ya capitalizada del arte precario. Entonces el arte precario es como una versión rasca, es una versión mucho más rebelde, mucho más, digamos, integrada a lo que puede ser, a lo que perpetuamente está por ser. De hecho, por ejemplo, ahora una de mis retrospectivas lleva ese nombre, en inglés, About to Happen, que está por suceder. Y la primera vez que yo definí mi arte como lo que está por suceder fue en el año 72, 73 más o menos. Eso está en mi libro, mi primer libro, Sabor a mí. Entonces tú te fijas, o sea, qué conciencia había de que el arte es lo por venir, no lo que ya sucedió, sino que lo que está
Oye, y a propósito de esto, como de ver el land art y poder decir en realidad son corrientes de movimiento que se institucionalizan rápidamente, son reconocidos por el sistema del arte y son cortejados y tratados bien. Tú en los 60 creaste la Tribu No, que era un grupo de amigos básicamente que tenían intereses estéticos comunes, pero como que desde ese día tú hiciste esta especie de declaración de que tu parada es el no, o la resistencia. Entonces, ¿resistencia exactamente a qué, digamos? Y Bueno, pensando, perdona, en que por lo menos yo creo que a veces los enemigos son más importantes que los amigos para definirse uno mismo. claro que sí. Entonces, ¿contra qué? Claro. Y me imagino que lo que era el contra qué en los 60 puede ser distinto al día de hoy, porque el mundo también ha cambiado. Sí, el mundo ha cambiado, pero no ha cambiado nada. En el sentido de que aquello a lo que yo le decía no, era la sociedad de consumo. Era la sociedad capitalista, destructora, esclavizante y esclavizadora. ¿Te fijas? Entonces esa sociedad ha encontrado el método de engañar a todo el mundo de manera que la gente, mientras más esclavizada, más libre se siente. Te fijas, se siente libre de consumir, se siente libre de comprar, de endeudarse. Entonces esa especie de control mental que ejerce la visión del mundo que ahora domina, eso era lo que yo decía, no. Entonces por eso yo, ¿en qué me sustentaba para decir no? Me sustentaba en ese linaje que tú mencionaste al comienzo, de pensadores y poetas de todas las culturas, que yo los sentía como por una especie como de antena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando encontré a Henry Miller, él dice, hay que leer a tal. Entonces yo leía tal. Entonces cada uno me iba llevando al otro. Entonces Lao Tse te lleva a Chuang Tzu te lleva a, qué sé yo, Lipo te lleva. Y entonces hay como una cadena de pensamiento en el que cada pensador se ha apoyado en otro. O en Se llama una constelación. Claro. Entonces, si tú miras los libros que me rodean, muchos de los libros que me rodean ahora son los mismos libros. Por ejemplo, mira, estas ediciones son ediciones de los años 60, sí, que me han acompañado toda la vida. Y al lado de estas, por supuesto, hay cosas, por ejemplo, que fui descubriendo más tarde, como la poesía sufí, la poesía también del romanticismo alemán, la poesía de William Blake, de Rimbaud. Y a propósito de como la capacidad de negación, decir no, igual en un momento de tu vida, en los 70, había como una beta positiva, y que era el socialismo erótico, que entiendo que es una expresión que viene de Mata, sí, pero que es bien disonante con lo que era la izquierda en ese entonces, porque la Totalmente. izquierda es un mundo más bien súper machista, donde el mundo indígena no existe, los mapuches son los pobres. Claro. Entonces no hay categorías étnicas, no hay feminismo, criterios ecológicos tampoco, siguen como con el modelo más bien de una industrialización acelerada. Entonces, ¿cómo funcionaba en ese mundo? Bueno, claro, yo era como una especie de socialista sola, porque nadie me inflaba, en el sentido de que, tal como tú dices, por ejemplo, yo me acuerdo, yo en esa época plantaba árboles, porque yo ya sabía que lo único que podía salvar este planeta era plantar millones de árboles. Entonces yo solita plantaba 300, 400 árboles y los repartía. Y todos mis amigos socialistas... Todos en poblaciones, ¿cierto? Claro. Entonces se cagaban de la risa y me encontraban una absoluta ridícula. Es decir, yo empecé a ser considerada ridícula no por la derecha, sino por la izquierda. Entonces ese rótulo de mujer ridícula lo adquirí tempranamente, precisamente por lo que tú dices. O sea, entonces, eso de que el no, ¿por qué existe? Existe porque hay algo mucho más potente que es un gozo total. Entonces ese gozo total era el gozo que me guiaba a mí, porque en esa época, antes del golpe, era posible existir en el gozo. Eso es lo que la gente que nació después no sabe que existió, porque fue borrada la memoria de ese gozo, de eso que yo llamo el hueveo total que había. Tú salías a la calle y había una cosa como rica en la calle, ¿me entiendes? La gente se reía, la gente conversaba, había como otra cosa. Tú ahora vas en la calle y toda la gente va amargada, o sea, hay como una oscuridad que se ha hecho cargo de los corazones de la gente. Antes había como el sentido de que había, como se dice en inglés,
había espacio como para alguna invención, para inventar algo, para sacar con una idea, ¿me entiendes? Había otro espacio mental. Y desde joven, como que tú dijiste, soy mestiza, pero más que eso, yo quiero ser india. Sí. Desde muy joven. Sí. Y como tu trayectoria está muy vinculado a eso, porque te empezaste a ser como una estudiosa y a tener como un vínculo súper potente con la cultura del mundo andino. Y eso empieza así de manera más no así programática, pero más intensa viviendo en Bogotá, ¿no? Claro, porque o sea, como mira, ya ir a las comunidades indígenas, y una inmersión más potente en ese mundo. Exacto, porque mira, mientras yo era niña chilena, yo me había declarado, tal como tú dices, india cuando tenía como 9 años. Hay una foto muy divertida en que estoy yo ya con plumitas en la cabeza, ¿me entiendes? Con un conejo amarrado en la guata, porque yo había decidido, no se sabe cómo, a lo mejor porque había visto al niño del plomo, o sea, yo había decidido, o porque me había visto en los libros de mi papá, había un libro que se llamaba Empezó en Babel, donde había unas fotos de una niña fueguina que era igual a mí. Entonces yo, la misma chasquillita, el mismo pelo y la misma risa, ¿me entiendes? Entonces, pero la primera vez que tuve oportunidad de trabajar con comunidades indígenas fue en Bogotá, de hecho fue en el Valle del Cauca, en las cordilleras del Valle del Cauca, con la comunidad guambiana. Entonces esa posibilidad me fue dada porque yo no llegué a Bogotá como niña civilizada, llegué como huérfana. Entonces ahí fui acogida por la gente más increíble y pasé a trabajar con la gente de la comunidad de la Corporación Colombiana de Teatro, entonces, que trabajaba en la creación colectiva. Y con ellos yo no fui acogida ni por los poetas, ni por los artistas visuales, ni por ninguna cosa, digamos, más establecida, pero sí por ese movimiento maravilloso.